trabajo práctico, esta presentación, y tienen subida en la sección de teóricos, el teórico de ADN, ARN y síntesis proteica. Porque ustedes van a ver que en esta presentación les manda, ¿sí? Les manda a ver el teórico, ¿sí? Hay unos videos también que tendrían que consultar y mirar. ¿Qué vamos a analizar esta semana? Esta semana vamos a ver el ciclo celular, vamos a ver la estructura y la replicación del ADN, perdón. Y vamos a ver síntesis proteica, división celular, mitosis, meiosis y recombinación genética. Todo lo que es síntesis proteica lo vamos a dejar para el miércoles que viene, ¿sí? Porque yo quiero que para ver eso, y también vamos a repasar la estructura del ADN, pero para ver la síntesis proteica, yo quiero que ustedes se hayan sentado con el libro, hayan estudiado, hayan visto los videos, ¿sí? Que probablemente al día de hoy no lo han hecho, la gran mayoría. Y también para la semana que viene se hayan sentado a ver todo lo que es el teórico del metabolismo y lo que es la parte de fotosíntesis y respiración. Bueno, tenían que hacer el marco teórico. No se olviden de hacer los marcos teóricos de la guía de práctico porque eso les sirve para estudiar, ¿sí? Entonces háganlo. Sabemos que los organismos vivos, como dice ahí, tienen que cumplir una función primordial, que es la de la reproducción, ¿sí? En el caso de los organismos unicelulares, esa reproducción está dada por la división de la célula, ¿sí? Por una división celular. Y en el caso de los organismos multicelulares, la división celular sirve para generar gametas y también sirve para generar más células dentro de un tejido determinado, ¿sí? E ir reponiendo esas células y para el crecimiento. Entonces, como dice ahí, la división celular es una parte del ciclo de vida de la célula. Es la parte que permite reproducirse a la célula. Pero es solamente de su ciclo biológico. Nosotros sabemos que todo organismo tiene un ciclo de vida y que ese ciclo de vida involucra lo que es el nacimiento, ¿sí? El desarrollo y la reproducción y la muerte. Entonces, las células también, como unidad básica de vida, cumplen con un ciclo de vida con estas etapas, ¿sí? Bueno, como dice ahí, para producir descendientes. La división celular es un proceso que asegura que cada descendiente tenga una copia idéntica de material genético de la célula madre, ¿sí? Lo que es el ciclo celular tenemos entonces que es una secuencia, como todo ciclo es una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y de división, en este caso de una célula. Si ustedes se fijan, el ciclo celular, desde esta parte que está marcada, fase G, fase S y fase... En realidad se van a poner fase G0 y a esta fase G1, ¿sí? O G1 y G2. Estas tres fases forman lo que se conoce como la interfase del ciclo celular. Y lo podemos llamar como una etapa donde la célula se está preparando, o donde la célula permanece, para ingresar luego a una etapa de división celular, donde se va a dividir formando células descendientes con las mismas características que la célula madre. Pues bien, en lo que es la interfase, la célula recién viene de atravesar una división celular, entonces como todo organismo una vez que nace, necesita crecer, desarrollarse. Y esto lo va a hacer duplicando el tamaño, aumentando todas las orgánulas que tiene en su interior, las enzimas, las moléculas, es decir, que va a estar muy activa metabólicamente la célula en esta etapa. Luego va a atravesar una fase S, donde esta fase, la fase S, se caracteriza porque lo que ocurre como más importante, solo ocurre en esta fase, como dice acá, es la duplicación del ADN, lo que conocemos como replicación. Y también se van a duplicar las proteínas asociadas. Por lo tanto, en esta etapa la célula va a tener dos copias de las moléculas de ADN originales que tenía, ¿sí? Es decir, que si, por ejemplo, en el caso de los seres humanos que tenemos 46 cromosomas, esos 46 cromosomas van a tener una molécula de ADN cada cromosoma hasta
terminar esta fase G1. Pero una vez que ingresa a esta fase S, como se va a duplicar la molécula de ADN, cada cromosoma va a tener dos moléculas de ADN que quedan allí. En toda esta etapa, fase G1, fase S y fase G2, o dependiendo de cómo les denominen, digamos, en toda la interfase, la molécula de ADN se encuentra de manera laxa. No la vamos a encontrar compacta y observable como cromosoma, con la forma de cromosoma, como estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de cromosoma, ¿sí? Recién cuando inicia la mitosis se va a condensar ese ADN formando los verdaderos cromosomas, o como los vemos, como cromosomas. En la fase que continúa a la fase S, en la fase G1, las estructuras, la célula comienza a prepararse para dividirse, entonces va a comenzar a duplicar, ¿sí?, todas las estructuras que sean necesarias para iniciar la mitosis. Y en el momento de la mitosis, en el momento en realidad de la división celular, hay dos etapas. Una que es la mitosis, que es la división del núcleo, y otra que es la citocinesis, que ocurre en casi todas las células. Hay algunas en las que no ocurre esta etapa, que es la división de la membrana celular, es decir, se divide ya en dos células hijas. Algunas células no atraviesan esta etapa de citocinesis, entonces las células quedan multinucleadas, comienzan a ser multinucleadas, se llaman sincitio celular. Hay señales que va a recibir la célula para ir atravesando de una fase a la siguiente en su ciclo celular. Y estas señales van a estar determinadas por ciclinas, que son enzimas, ¿sí?, que van a estar avisando que hay que pasar a la fase siguiente, y también por diversos factores, como pueden ser factores externos, ¿sí? Imagínense una cápsula de Petri, en donde tenemos células que se están dividiendo, organismos unicelulares dividiéndose. Cuando esa cápsula de Petri se complete, ¿sí?, ya no haya más espacio físico, va a haber información de que no hay que suspender la división. O, en casos contrarios, en ambientes, por ejemplo, a determinadas temperaturas, los organismos reciben la información de que tienen que dividir sus células con determinados rangos de temperatura. Es decir, va a haber diversos factores, tanto internos como factores externos, que van a estar informándole a la célula que tienen que continuar, atravesar a la fase siguiente del ciclo o permanecer donde están. Esperen que quiero ver, hasta acá cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o vamos bien? Bien, no hay nada aquí. Bueno, entonces, continuamos acá. Tenemos esta fase, ¿sí?, GAP, fase G1. En muchos textos también la ponen como fase G0. Como les decía, ¿no es cierto?, va a haber crecimiento celular. Es lo más importante. Es una fase donde la célula va a crecer, va a sintetizar proteínas, va a sintetizar ARN, va a duplicar todos sus, en el caso de las células eucariotas, todos sus organelas, mitocondrias, en el caso de que sean células vegetales, los cloroplastos. Por lo tanto, va a ir aumentando su tamaño. Cuando ingresa esta fase, entonces dijimos que era la fase más importante en donde ocurría la replicación del ADN. Entonces, como dice acá, y es muy importante de destacar para que no se confundan, como resultado, cada cromosoma va a quedar formado por dos cromátidas idénticas. Es decir, que un cromosoma está formado en la fase G, ¿sí?, luego de la división celular. En esta fase, los cromosomas están formados por una molécula de ADN o una cromátida. En tanto que una vez que duplican el material genético, que replican cada molécula de ADN, los cromosomas a partir de esta fase, ¿sí?, y hasta que atraviese toda la mitosis, van a estar formados por dos moléculas de ADN o por dos cromátidas. Entonces, ahora, luego de la fase S, tenemos que en el núcleo las moléculas de ADN se encuentran duplicadas. Fíjense un poco para repasar el ADN y su relación con los cromosomas, ¿sí? Nosotros sabemos que las moléculas de ADN es una doble hélice, una doble hebra, ¿sí?, que se encuentra enrollada, ¿sí?, compactada, se va compactando para formar el cromosoma. ¿Cómo se compacta? A través de proteínas, que son las histonas,
y de otros complejos, de otras proteínas asociadas, que van actuando, estas histonas, son proteínas globulares, ¿sí? Que se asocian como una esfera, y van haciendo como serían las perlas de un collar, ¿sí? La tanza, la soga, sería la molécula de ADN. Y van enroscándose alrededor de esas proteínas globulares histonas, ¿sí? Entonces se va enroscando, esto se llaman nucleosomas, y esto permite que cada vez se vaya compactando más. Este es el estado en el que podemos encontrar a la molécula de ADN durante la interfase, antes de empezar la mitosis. Pero cuando la mitosis va a iniciarse, lo que ocurre es que la molécula de ADN se compacta tanto que es donde podemos observar los cromosomas. Entonces los cromosomas son es la molécula de ADN con proteínas asociadas, histonas, que la compactan, ¿sí? Acá podemos ver, porque se está iniciando la mitosis, podemos ver un cromosoma de ADN duplicado. Fíjense, tiene 2 cromátidas hermanas. Cada cromatida de este cromosoma es una molécula de ADN. Acá para que veamos en detalle todavía más, ¿no es cierto?, la molécula de ADN, las proteínas globulares que yo les decía, estas histonas, y otras proteínas asociadas, ¿sí? Cómo se va compactando el ADN, se va enrollando alrededor y se va compactando hasta formar los cromosomas al inicio de la mitosis. Cuando va a iniciar la mitosis, o sea, de manera, en el resto de las fases, después de la fase S o en la fase G1, en cualquiera de las fases, no podemos divisar o ver al cromosoma como tal, como lo vemos acá, con esta forma. Lo que vamos a ver ahí es el ADN laxo, ¿sí? Cuando se compacta, podemos ver el cromosoma con esta forma o con esta. Los cromosomas pueden estar formados, como dice acá, por 2 cromátidas, ¿sí? 2 cromátidas hermanas, o pueden estar formados, como está acá, por una cromatida hermana. Esto va a depender si el ADN ya se duplicó o no, o ya se separó. Si el ADN no está duplicado, tenemos cromosomas con una cromatida, como este rosa o como este verde. Cuando el ADN está duplicado, tenemos cromosomas con 2 cromátidas, ¿sí? 2 cromátidas verdes, vemos acá, 2 cromátidas rosas. Las cromátidas están unidas por un sitio, que son proteínas que se llaman, que es el centrómero, ¿sí? Que están asociadas a estos cinetocoros. Y tienen brazos. Cada cromosoma, de todos los cromosomas que tiene un organismo, cada cromosoma va a tener una morfología, una forma particular. Puede ser que tenga 2 brazos cortos, 2 brazos largos, brazos cortos con constricciones, que luego dan estas especies de satélites, ¿sí? Pero cada cromosoma va a tener una forma particular. Es decir, nosotros tenemos 46 cromosomas. De nuestros 46 cromosomas hay 23 formas. ¿Y por qué les digo 23 formas? Porque sabemos que un cromosoma viene de origen, en el caso de este verde, de origen, supongamos, de célula de gameta materna, y otro cromosoma viene de origen de gameta paterna, ¿sí? Pero estos 2 cromosomas, que se consideran cromosomas homólogos, ya sea tengan una o 2 cromátidas, este verde es homólogo a este rosa, se consideran homólogos porque tienen la misma forma, ¿sí? No va a ser igual la forma de los cromosomas homólogos número 1 a la forma de los cromosomas número 2. Cada cromosoma tiene la misma forma y además de tener la misma forma, estos cromosomas homólogos comparten la información genética que llevan. Es decir, que si de nuestros 46 cromosomas sabemos que en realidad hay 23 tipos de cromosomas, porque están apareados, no homólogos, ¿sí? Como están apareados, nos van a dar 46, pero sabemos que son 23 formas diferentes. El cromosoma 1, supongamos, va a llevar información para la coloración de ojos, va a llevar información para armar la proteína 3, va para la proteína 4, para, no sé, va a llevar una información determinada acá detallada. Su homólogo va a tener la misma información. Por eso se llaman cromosomas homólogos y van de a pares,
¿sí? Porque tienen la misma forma y la misma información genética. La comparten entre ellos, no con los demás. Es decir, que los dos cromosomas uno paterno y uno materno, van a tener la misma forma y la misma información genética, distinta a la forma y a la información genética que tiene el cromosoma 2 materno y el cromosoma 2 paterno. Entre ellos, entre los dos paterno y materno, comparten forma e información, pero no la comparten con los 1, los 2, los 3, los 4, los 5, con el resto de los cromosomas. ¿Sí? Entonces es muy importante que a ustedes les quede claro esto para entender también lo que es la meiosis y para entender luego la genética. ¿Sí? Los cromosomas pueden estar formados entonces por una o por dos cromátidas, como vemos acá, cromosoma formado por una o por dos cromátidas. Que esté formado por una o por dos cromátidas va a depender de la parte, de la fase del ciclo celular en el que esté, y que además los cromosomas están de a pares, que son los pares homólogos, que son aquellos que comparten la información genética. Cuando yo hablo de una célula diploide, digo 2N igual, por ejemplo, a 46 en el ser humano, todos los organismos tienen su número de cromosomas particular. Cuando digo N, es decir, una célula en estado haploide, va a tener 23 cromosomas, ¿sí? Porque están separados los homólogos. Por eso es haploide. Cuando los homólogos están juntos en la célula, hablamos de diploidía, de células diploides. Ahora, tanto en estado haploide como en estado diploide, dependiendo de la fase del ciclo celular en la que esté, el cromosoma puede tener una cromatida o puede tener dos cromátidas. ¿Sí? Sí, ahí te escucho. Me iba a ir justo para que me hicieran preguntas porque sé que esto genera confusión. Escucho. Claro. Exacto. Sí. Y déjame que estoy volviendo porque dice, es la última actividad, ¿verdad? Bueno, te dice, para ello deberás tener en cuenta la imagen que presentamos. Dice 2n igual a 6, ¿sí? Lo que te está diciendo ahí es que la célula en su estado diploide, ¿sí? Tiene 6 cromosomas. Y ahí te pone 3 verdes y 3 rojos, ¿sí? Si vos te fijas, hay un verde y un rojo que tienen la misma forma. Esos son homólogos, ¿sí? Es decir, que nosotros sabemos que tiene 6 cromosomas en total esta célula, en su estado diploide, pero que si la célula pasa por una división meiótica, es decir, se hace haploide, va a tener n igual a 3, porque no va a haber cromosoma homólogo. ¿Se entiende? Sí, exactamente. Claro, ¿por qué? Ahí nos estamos adelantando, pero lo vamos a ver después. Porque en la tanto para mitosis como para meiosis, para cualquiera de las dos divisiones, necesitamos antes de que ocurra la división replicar el ADN, ¿sí? Entonces, sí o sí, cada cromosoma va a pasar de tener una cromátida a tener dos cromátidas. Ahí ven la pantalla que estoy compartiendo, o la dejé de compartir, esperen porque sí estoy mostrando la pantalla. Miren, cada cromosoma va a tener, antes de replicarse, una cromátida. Si yo voy a hacer que esa célula atraviese una mitosis o una mitosis, sí o sí necesita replicar su molécula de ADN.
Una molécula de ADN equivale a una cromátida. Es lo mismo de decir una molécula de ADN, una cromátida. Estamos hablando de células eucariotas, ¿no? Eso es importante. Entonces, como va a replicar la molécula de ADN, ahora cada cromosoma va a tener dos cromátidas hermanas, iguales, idénticas. Decimos que la célula entonces es 2N igual a tanto, porque tiene, no importa si el cromosoma tiene una o dos cromátidas, lo que sí o sí dentro del núcleo hay es el cromosoma homólogo, están los homólogos, los pares, ¿sí? Si habláramos de una célula haploide, no habría el par, no estaría, por ejemplo, estaría este solito, o este solito, si no duplicó ya su molécula de ADN, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, sí. El centrómero también queda dividido. Claro, el centrómero en realidad es un sitio de ADN más compacto, ¿sí? Se va uno con cada cromática. Es decir, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que en la mitosis se separan las cromátidas hermanas, ¿sí? Hay separación de cromátidas hermanas. Acá los homólogos de la mitosis no interesan, en el sentido para la división. Sí es importante que ustedes los tengan identificados, que son homólogos. ¿Qué es un homólogo? ¿Sí? Pero no interesa para la división, porque en mitosis se separan las cromátidas hermanas. En meiosis se separan, en la meiosis 1, los cromosomas homólogos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un otro, que ahí lo vamos a ver. Fíjate que tengo unas preguntas. No es que cada gameto tiene 23 y cuando se une con el otro forma los 46. Agustina me pregunta. Sí, Agustina, cada gameta en el ser humano, en el ser humano tiene 23 y cuando se une con la gameta de paterna, materna, con la que se una, digamos, en el caso, supongamos con la materna en un mamífero, que la gameta femenina recibe la gameta masculina, ahí forma los 46 cromosomas. No se vuelven a duplicar después. 23 más 23 son 46. ¿Qué se duplica de esos 46 cromosomas? Que es lo que me están preguntando en el chat. ¿Qué se duplica? Se duplica la molécula de ADN, no el número de cromosomas. El número de cromosomas en la célula va a ser siempre como es al inicio. Si tenemos una célula diploide, 2n igual a 46, 2n igual a 6, a lo que sea, y pasa por una fase S de duplicación del material genético, lo que se duplica es el material genético, es el ADN. Vamos a seguir teniendo 46 cromosomas, o como en el ejemplo, 6 cromosomas, nada más que en lugar de tener una cromática van a tener dos. Si nosotros empezamos la división con una célula haploide, esa célula haploide que tiene, en este caso, 23 cromosomas, o tiene 3 cromosomas, como en el ejemplo, lo que va a duplicar va a ser la cromátida, la molécula de ADN, no el número de cromosomas. El número de cromosomas va a seguir siendo haploide, ¿sí? Va a seguir siendo 3, va a seguir siendo 23, pero cada cromosoma va a tener dos moléculas, ¿sí? Claro, las cromátidas son las que se duplican, porque acuérdense que una cromátida es igual a una molécula de ADN. Tenemos dos cromátidas por cromosomas, es porque por cada cromosoma hay dos moléculas de ADN. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, Milena. Bien. Si lo entienden, continúo. Porque es importante en gametos, claro, las cromátidas, sí vas a tener que ir sumándolas. Exactamente, 92 cromátidas. Entre haploide y diploide. Bueno, una célula diploide es una célula que tiene sus cromosomas, cada cromosoma tiene un homólogo, ¿sí? Perdón,
Ahí te respondo, Agustina. Vamos con la pregunta de Joaquín. Joaquín me dice que no entiende la diferencia entre un haploide y un diploide. Esperen que me voy a ver yo la presentación para indicarles acá. Entre una célula haploide y una célula diploide. Una célula diploide, cuando te dice 2N igual a tanto, ese 2N te está indicando que estamos hablando de células diploides. ¿Sí? Te está diciendo que vos al número de cromosomas lo tenés duplicado, 2N. ¿Por qué? Porque tenés el cromosoma 1 paterno acompañado con el cromosoma 1 materno, o muchos le ponen 1, 1', 2, 2'. Quiere decir que cada cromosoma está acompañado de su cromosoma homólogo. No importa si tiene una o dos cromátidas, en este momento eso no va a definir la ploidía y la diploidía. Lo que define la ploidía y la diploidía es que los cromosomas se encuentran de a pares con su homólogo. ¿Qué significa cromosoma homólogo? Significa que el cromosoma tiene el homólogo, ¿sí? El paterno y el materno tienen la misma forma y la misma información genética. Es decir, que allí, por ejemplo, si tuviéramos que el cromosoma 1 materno y el cromosoma 1 paterno, que son homólogos, comparten su forma y su información genética, por ejemplo, para el color de ojos. Es decir, que el cromosoma 1 materno lleva la información de color de ojos y el cromosoma 1 paterno también. Si esta célula pasa por una división meiótica y se convierte en una célula haploide, porque se separan los cromosomas homólogos, como resultado en las células vamos a tener que son N, que hay un juego de cromosomas. Es decir, que la célula, el cromosoma 1 materno, por ejemplo, no tiene en ese mismo núcleo la compañía del cromosoma 1 paterno, ¿sí? Y viceversa. Está solo, sin el homólogo. No importa si tiene una cromátida o dos cromátidas. Está solito. Tup, tup, se fue este fucsia que tenemos acá, este rosa. Quedó solo el verde. Eso es haploidía, ¿sí? Sin el homólogo. ¿Se entiende, Joaquín? Perfecto. Agustina me pregunta si la cromátida es igual a un brazo. En realidad, fíjate acá en la presentación, te está hablando de estos son los brazos del cromosoma, ¿sí? Es decir, que este es un brazo del cromosoma, el brazo, mira, menciona acá brazo largo y brazo corto, ¿sí? En realidad la cromátida es todo esto, ¿sí? El brazo corto atraviesa el centrómero y el brazo largo, y el satélite o lo que tenga. Todo eso es una cromátida. Dice Milena, y por eso se dividen hasta que quede 23 cromosomas y 23 cromátidas. En la meiosis sí hay dos divisiones, porque necesita tener 23 cromosomas, la primera división meiótica divide los homólogos y la sección meiótica divide las cromátidas hermanas. Por eso de mitosis se forman dos células hijas y de meiosis se forman 4. Por separado también las cromátidas por separado también se consideran cromosomas, sí, también se consideran cromosomas, las cromátidas por separado. Es decir, grábense, el cromosoma puede tener una cromatida o puede tener dos cromátidas, dependiendo de la etapa del ciclo celular donde se encuentre. Si el cromosoma no atravesó la fase S, ¿sí? Salió de mitosis la célula y no atravesó nunca una fase S, pues todos sus cromosomas van a tener una cromátida. ¿Estamos? ¿Qué les habían dicho en el ingreso? Que no, nos habían dicho que no que les habían dicho en el ingreso. Sí, una cromátida es un cromosoma. Es decir, no es que una cromátida es un cromosoma. Un cromosoma puede estar formado por una cromátida o puede estar formado por dos cromátidas. ¿Sí? Es al revés el concepto. Bueno, entendido esto, continúo, porque esto es importante para que ustedes puedan entender mitosis y meiosis. ¿Estamos? Sigo entonces. Vamos con la presentación.
Estos grafiquitos no están perdón, estoy con mis perros acá, perros, hijos, todo en frente. Estos grafiquitos no están en la presentación que se ha subido a la LEP, pero son gráficos que pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí? A estos me refiero. A ver, chicos, denme un segundito porque golpean las manos. Dame un minutito. Hola. No te puedo atender ahora. Mi paso después de las 12, sí. Dale. Bueno, acá estoy, chicos. Continúo. Vamos a seguir viendo esto entonces. Bueno, lo que tenemos acá entonces es, a continuación de esa fase donde se replicó el material genético, tenemos otra fase que pueden encontrar en los libros como G2 o como G1, dependiendo cómo llamaron a la primera G. ¿Sí? Esa fase continua a la fase S es una fase donde la célula, como yo les decía, se va a preparar para iniciar la división celular. ¿Sí? Es decir, que va a replicar el material, se va a sintetizar más ARN, más proteínas, más enzimas, va preparándose para iniciar la división celular. En el caso de aquellas células donde tenemos distintas estructuras, digamos, para hacer toda la maquinaria mitótica o meiótica. Bueno, luego la célula entra en una fase de mitosis, ¿sí? Llega la señal que hay el inicio de una división celular. Ese inicio de la división celular dijimos que eran dos etapas. Una que es la mitosis, o cariocinesis, que es la división nuclear, y la otra que es la citocinesis, que es la división citoplasmática. Que esto podría o no ocurrir en las células, en general ocurre, pero puede que en algunos no ocurra, y por eso tenemos estructuras como se conocen, por ejemplo, en el caso de la epidermis de algunos parásitos intestinales, por ejemplo, las células que forman la cobertura, ¿no es cierto?, la piel, por decirlo así, de estos parásitos, son un sinsitio celular, es decir, muchos núcleos en un espacio sin división citoplasmática. Bueno, habíamos dicho que había una fase S de síntesis de ADN, de material genético, que es el ácido desoxirribonucleico. En cuanto a la estructura molecular del ADN, ustedes ya saben que está formado por bases, por distintos pares de base, adenina, guanina, timina, citosina, ¿sí? En el caso del ARN, en lugar tenemos además el uracilo, y que además está formado, ¿no es cierto?, por un azúcar y un fosfato. Es decir, que la estructura básica de la molécula de ADN sería esta, el fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Recordando que la timina se une a la adenina, que la citosina a la guanina a través de puentes hidrógenos, y que tenemos, ¿no es cierto?, dos cadenas paralelas entre sí, unidas a través de los puentes de hidrógenos de las pares, de las bases nitrogenadas, ¿sí? Y que cada uno de estos nucleótidos, esto es un nucleótido, el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada se consideran un nucleótido, cada uno de estos se encuentra unida, el grupo fosfato se une al azúcar, ¿sí? En una dirección que sabemos que es de 5 a 3, ¿sí? Estuve metiendo mano en la presentación y están mezcladas las diapos. Bueno, acá tenemos de nuevo lo que ocurría con el ADN y el ciclo celular, ¿no es cierto? Donde teníamos en la fase S, teníamos la fase G1, que es la que sigue a la división celular, y en la interfase tenemos la fase G1, perdón, y la fase S. En esa fase S dijimos que se replicaba el ADN, y por lo tanto en la fase G2 ya teníamos cromosomas con 2 moléculas de ADN, y luego venía lo que era la división celular. Este es un grafiquito como más adornado al que estábamos viendo antes.
En el periodo S está la replicación del material genético. ¿Y por qué recalcamos tanto esto? Porque justamente esto es lo que les permite a ustedes determinar si esos cromosomas se encuentran o no con el material genético duplicado, es decir, si van a tener una o van a tener dos cromátidas. Sabemos hoy por hoy que la replicación del ADN es este tipo de replicación, donde está la semiconservativa, ¿sí? Porque en realidad se proponían otras formas, que era la conservativa o la dispersiva, que después de realizar diversas experimentaciones se concluye que en realidad el ADN tiene una forma de duplicarse, de replicarse, que es semiconservativa, donde cada molécula hija, por decirlo así, tiene, cada molécula de ADN hija, tiene dentro de sí una molécula nueva, sintetizada, y una molécula vieja, es decir, una molécula que proviene de la molécula original del parental y una molécula que se sintetiza de cero. Había otras opciones, que era la conservativa, en donde se formaban dos moléculas de ADN, una completamente nueva, con sus dos hebras, y otra que mantenía sus dos hebras de la molécula parental. Y había otra, que era la de dispersiva, en donde había en cada molécula de ADN, en cada hebra, fragmentos nuevos y fragmentos de la originaria, de la molécula parental. Ninguna de estas dos se comprobó, y la que se comprobó es justamente la replicación semiconservativa. Esta replicación semiconservativa da además la seguridad de que las moléculas se están copiando lo más auténticas posibles, es decir, se reduce muchísimo la posibilidad de errores en esa copia, ¿sí? Cuando es semiconservativa, porque se mantiene una molécula originaria de la molécula parental y una que se sintetiza completamente nueva, copiándose, perdón, una hebra que se sintetiza completamente nueva, copiándose de la hebra parental. En la replicación del material genético, sabemos que intervienen diversas enzimas, ¿sí? Ustedes ya habrán estado viendo que interviene esta enzima, que es la helicasa, que va a ser la que desarma los puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas y separa estas dos hebras de ADN, ¿sí? Y además es ayudada por proteínas que se asocian, que son las que la mantienen separada y que no se vuelvan a unir, porque, digamos, químicamente hay mucha atracción, entonces tienden a volver a unirse las bases nitrogenadas por los puentes de hidrógeno. Entonces, esta helicasa y estas proteínas mantienen la doble hebra separada para que otras proteínas, como la ADN, acá está, perdón, la ADN polimerasa, lo que comienzan a hacer es a sintetizar una nueva hebra a partir de una hebra parental. Es decir, que ambas hebras parentales permiten la síntesis de una nueva hebra, y de esta manera se va, fíjense, replicando o duplicando la molécula de ADN. Lo que al inicio, o sea, estas ADN polimerasas, cuando empiezan a hacer la síntesis, a adherir las bases complementarias a la base que está, a la base nitrogenada que está en la molécula original, le van agregando, ¿no es cierto?, las bases complementarias. Acá había una citosina, una guanina, que había una timina, una adenina, las van trayendo. No empiezan a hacerlo directamente. Siempre necesitan antes un cebador, ¿sí?, que está catalizado por esta enzima, ¿sí?, que es la ARN primasa. Y este cebador es justamente de ARN, que luego es reemplazado, ¿sí? Fíjense que en el caso de cuando se va haciendo la replicación, hay dos cadenas, ¿sí? Sabemos que las moléculas de ADN se copian en dirección 3,5, ¿sí? Es decir, que se va agregando la nueva hebra en la dirección 5,3. O sea, 3,5 es el molde, la va corriendo 3,5 al molde, y va agregando de a 5 a 3, ¿sí?, a la inversa. En el caso de la cadena complementaria que se está copiando, que sabemos que va de 5 a 3,
lo que va ocurriendo son estos fragmentos de Okazaki, porque sí o sí la ADN polimerasa necesita ir agregando las bases nitrogenadas, las bases en la dirección 3,5. Entonces lo que hace esta ADN polimerasa es justamente fragmentos, los va corriendo en esta dirección, ¿sí? 3,5, por más que la dirección de la cadena molde sea 5,3. Entonces se van agregando pequeños fragmentos, ¿sí? Cada uno tiene su cebador, se van agregando pequeños fragmentos, fíjense, va agregando y va a agregar hasta el cebador. Y luego en estas regiones del cebador quedan espacios sin bases complementarias. Y eso ocurre en cada división celular. Finalmente quedan las dos hebras para cada molécula de ADN completas. Bueno, ¿qué va a pasar con esa información que tenemos en el ADN? Se va a traducir luego en polipéptidos, ¿sí? Es lo que hoy sabemos. Entonces, tengan en cuenta para la clase que viene, cuando lean bien el teórico, estudien bien del libro, que luego de que esta molécula de ADN se ha replicado, ¿sí? Ocurre lo que conocemos como transcripción y traducción. Es decir, esta molécula de ADN se va a transcribir a una molécula de ARN mensajero y esta molécula de ARN mensajero va a traducir luego la información genética para que se forme una proteína o un polipéptido, ¿sí? Entonces tenemos esta secuencia. El ADN se replica y se transcribe luego en un ARN mensajero y luego se traduce en una proteína. La replicación, la transcripción y la traducción no tienen nada que ver en cuanto, perdón, replicación, transcripción y traducción no tiene que ver la replicación con estas dos últimas, ¿sí? El ADN se replica en momentos determinados del ciclo de división celular y la transcripción y la traducción van a ocurrir, en realidad yo les había dicho que había una fase donde se transcribía mucho ARN, porque va a depender de cuánta proteína necesite producir esa célula, cuánto polipéptido, es decir, qué actividad metabólica tenga, va a depender estos otros dos pasos que son la transcripción y la traducción. Hoy por hoy sabemos que el ADN se replica, que el ARN también se replica, ¿sí? También se puede replicar, por eso es que los virus, por ejemplo, pueden replicar su material genético, ya sea ARN o ADN, dependiendo de lo que tengan, y que además la transcripción puede ocurrir de ADN a ARN, pero también sabemos que el ARN puede transcribir a una molécula de ADN, ¿sí? Se puede hacer una transcripción inversa. Antes se pensaba que solamente el ADN transcribía ARN y el ARN traducía proteína, y hoy se sabe que el ADN transcribe ARN y que el ARN transcribe también a ADN. Esto también en virus es importante. Y el ARN también tiene que ver con que luego puede traducirse en forma de esta proteína de polipéptido, ¿sí? Ahí tenemos cómo sería en una célula procariota y cómo sería en una célula eucariota, ¿sí? Sabemos que en las células procariotas, en ambas, perdón, la transcripción, la replicación del ADN ocurre en el sitio en el que está el ADN. En el caso de las eucariotas, dentro del núcleo. Pero lo que es transcripción y traducción, en el caso de las procariotas, al no estar dentro de un núcleo, la molécula de ADN, en general, mientras se va transcribiendo la molécula de ARN mensajero, comienza a traducirse en un polipéptido. Pero en las células eucariotas la transcripción ocurre dentro del núcleo, ¿sí? Se hace un ARN mensajero, un pre-ARN mensajero, que luego se capacita en el verdadero ARN, se procesa para hacer el verdadero ARN mensajero que va a salir del núcleo a través de los poros, y en el citoplasma va a ocurrir la traducción de este ARN mensajero a un polipéptido, ¿sí? Acá tenemos cómo es la replicación en las células procariotas. Sabemos que en las células procariotas hay un único cromosoma, ¿sí? Que es circular. Entonces, la replicación de ese único cromosoma, en general, hay una sola horquilla de replicación. Fíjense, se va replicando la molécula de ADN, se obtienen dos moléculas de ADN que luego finalmente se separan y luego ocurre la citocinesis, la división de la membrana
membrana citoplasmática de la cápsula en el caso de las bacterias, y quedan membrana citoplasmática, perdón, y cápsula, porque muchos pusieron que las bacterias no tenían membrana, que tenían la cápsula solamente, ¿sí? La pared celular, perdón, mal llamada cápsula, pared celular. Y no, todas las células tienen membrana celular, por más que tengan además de la membrana, en el caso de los procariotas, una pared, y en el caso de las células vegetales también una pared celulosa, ¿sí? O en el caso de los hongos. Entonces, dijimos este ADN se separa. En el caso de los eucariotas van a ocurrir varios sitios de replicación, ¿sí? No es como en los procariotas que hay un sitio de replicación donde, y luego se comienza a dividir, sino que en las moléculas de ADN de las eucariotas ocurren varios sitios, varios orígenes de replicación, y por eso es que se ven numerosas horquillas de replicación. Esperen que voy a empezar. Tenemos mucho ruido de fondo. Bueno, ¿qué es la molécula de ARN? La molécula de ARN es muy parecida a la molécula de a ver, chicos, me esperan un segundito. Ay, chicos, perdón. Bueno, esperen que me vuelva al aula virtual a ver si me han preguntado algo. ¿Han preguntado algo por mensaje? No. Bueno, sigo con la presentación. Entonces, tenemos esta molécula de ADN, la diferencia que tiene con la de ARN, perdón, la diferencia estructural que tendría con una molécula de ADN, que es una única hebra, y que además no tiene, fíjense, tiene citosina, tiene guanina, tiene adenina, pero la timina es reemplazada por el uracilo, ¿sí? Es decir, que cada vez que se copie, cuando el ARN se copia de la molécula de ADN para hacer el ARN mensajero, y encuentra una adenina, en lugar de colocar timina, va a colocar el uracilo, ¿sí? Hay distintos tipos de ARN, el ARN mensajero, fíjense que es lineal, esta hebra lineal, el ARN de transferencia y el ribosomal. Las diferencias del ARN mensajero con el ARN de transferencia es que este se pliega, sigue siendo una única hebra, pero se va a plegar, ¿sí? Formando una forma de 3 dimensiones, y lo que va a hacer es unirse a los aminoácidos, ¿sí? En su extremo, y, va a unirse acá a los aminoácidos y va a ir trayendo los distintos aminoácidos hacia los ribosomas para luego, hacia el ARN ribosomal, para ir sintetizando el polipéptido. En el caso del ARN ribosomal, este está asociado con distintas proteínas, formando esta estructura, justamente los ribosomas, donde se van a sintetizar las proteínas. En definitiva, entonces, la transcripción del ARN mensajero ocurre en el núcleo, el ARN pre-ARN mensajero es lo que primero se transcribe, luego se capacita el ARN mensajero que va a salir por los poros nucleares, y finalmente en estos ribosomas se va a producir la síntesis del polipéptido, la traducción. Es decir, que esto lo vamos a ver bien la clase que viene, ¿sí? Porque quiero llegar a ver mitosis y meiosis. Entonces, como resultado tenemos el dogma que habla de que un gen traduce a un polipéptido. Bueno, bien, ¿qué es un gen? Un gen es la secuencia de nucleótidos que se localiza en la molécula de ADN. Es decir, que un gen va a tener una secuencia de pares de bases determinados, ¿sí? Puede tener
X cantidad de pares de bases. Algunos genes tendrán más, otros tendrán menos. Y esta secuencia de pares de bases son las que me van a determinar qué polipéptido se va a sintetizar en el citoplasma de las células eucariotas. En las procariotas ocurre lo mismo. Es decir, que cuando yo les hablaba de cromosomas homólogos y les decía que un cromosoma paterno homólogo al cromosoma materno, es decir, por ejemplo, el cromosoma 1 y el 1', tenían la misma forma, pero que además tenían la misma información genética. Lo que yo les quiero decir es que los cromosomas homólogos van a compartir los mismos genes. Es decir, si el cromosoma paterno tiene información para el gen de color de ojos, el cromosoma materno homólogo va a tener información para el gen color de ojos. Y ahí entra otra característica, que es que el gen, además, puede tener pequeñas variaciones en las bases de su interior. ¿Sí? Por ejemplo, una secuencia, esta secuencia de ADN, A, T, G, C, T, C, esto es un gen. Todo esto es un gen, ¿sí? Puede haber una modificación acá, por ejemplo, que esto sea ACC, y lo que me va a estar determinando es la variación de ese gen. Es decir, si este gen, tal cual como está escrito acá, me va a determinar el color de ojos marrón, este gen en el paro homólogo puede ser que tenga una variación acá, en uno de sus nucleótidos, en uno de sus codones, y que determine color de ojos grises. Esos son los alelos de un gen, las variaciones de un gen, ¿sí? Entonces, como dice acá, los genes dentro de la molécula de ADN se ubican en un lugar determinado. Ese lugar se llama locus. Y van a tener una secuencia de nucleótidos determinada. Este es el número de nucleótidos. Cada 3 nucleótidos, es decir, ATG, por ejemplo, este nucleótido, este triplete, cuando vamos a verlo en el ARN mensajero, este triplete, estas 3 pares de bases, se llaman codones. Y cada codón va a determinar un determinado aminoácido. Es decir, que la secuencia de codones, como están acá, determina la secuencia de aminoácidos que se van a ir uniendo a ese polipéptido cuando se va formando. Y esa secuencia de aminoácidos va a determinar de qué polipéptido estamos hablando, ¿sí? Puede haber una diferencia, por ejemplo, que este último, en lugar de arginina sea glutamina, y ya voy a tener otro polipéptido completamente distinto. Eso está establecido por el código genético. Esta es la estructura del aminoácido, ¿sí? Para que después le repasen. Y acá tenemos los 20 aminoácidos posibles que puede haber. Y cada aminoácido va a estar determinado por un codón. Pero los codones, fíjense, no son únicos. Acá están las combinaciones de codones, ¿sí? 3U, fenilalanina. Este es el aminoácido. Pero también 2 uracilos y una, no me acuerdo cuál era el C, van a determinar también la fenilalanina. Uracilo, citosina, perdón, disculpa. Estoy pensando en los aminoácidos, fenilalanina, leucina, esta nunca me acuerdo cuál es, metionina, valina. Es decir, que fíjense que los codones, no es que hay un codón, un aminoácido, sino que hay una serie de codones que van a determinar para un mismo aminoácido. Y son las combinaciones, porque solo tenemos 4 pares de bases. Si tuviéramos 4 pares de bases y las querríamos combinar, no llegaríamos a tener esta cantidad de aminoácidos, ¿sí? Ese es el código genético. Acá tienen de nuevo, entonces tenemos una molécula de ADN, cómo esa molécula de ADN se reemplaza a una molécula de ARN mensajero y cómo esa molécula de ARN mensajero se traduce en un polipéptido. Vamos a buscar los codones. Si yo busco, por ejemplo, este codón CAU y me voy acá y busco el codón CAU, tengo que este es el aminoácido que va a traer ese codón. Sí, ¿qué pregunta quieren hacer? No, es que no le vemos el cursor, es para avisarte. Ah, ¿no se ve el cursor? No, Oh, flechita no, creo que tiene que poner algo, algún puntito para que lo veamos. ay, muchas gracias. Opciones de puntero, ¿será esta? ¿Eso lo ven, chicos? ¿O tampoco?
Ah, perfecto, mil disculpas. Entonces, lo que les explicaba era que acá teníamos la molécula de ADN, ¿sí? Que se traduce en el ARN mensajero y luego se transcribe, perdón, en el ARN mensajero y luego se traduce en el polipéptido, ¿sí? Cuando ocurre la transcripción y se empiezan a transcribir, digamos, la molécula de ADN en ARN mensajero, va reemplazando los pares de bases, ¿no es cierto? Adenina, uracilo, acá timina, adenina, y a la guanina le reemplaza por la citosina. Cada 3 pares de bases tenemos un codón en el ARN mensajero, ¿sí? Ese codón va a determinar qué aminoácido va a traer, ¿sí? Habíamos dicho que el ARN de transferencia va a leer estos codones. Fíjense, ay, se me va de nuevo el puntero. Ya voy a ver cómo lo hago. Va a leer estos codones, fíjense el anticodón, es decir, a la inversa, y va a unir ahí el aminoácido. Y es lo que va a llevar luego para traducirlo. ¿Sí? Entonces, esperen que tengo que volver a poner puntero. Entonces, fíjense, si yo busco cada uno de esos codones, voy a llegar a encontrar cuál es el aminoácido que va a traer. Este cuadro es un cuadro que es justamente el del código genético, donde me dice qué combinaciones de pares de bases traen a qué aminoácido. ¿Sí? 3 uracilos traen el aminoácido fenilalanina. También puede ser 2 uracilos y una citosina el que trae este aminoácido. Fíjense cómo van todos los aminoácidos. Y fíjense acá que habla de codones de detención, ¿sí? Esos son codones que informan justamente que debe detenerse la transcripción y la traducción, ¿sí? Son las señales de finalización. Bueno, en cuanto a lo que es la transcripción, lo voy a pasar rápido porque lo vamos a ver la clase que viene, pero ustedes repasen de las 2 presentaciones teóricas y de la presentación práctica también, ¿no es cierto? ¿Qué es una transcripción? Que es el proceso de síntesis de ARN a partir del ADN. Sabemos que es un ARN mensajero, que el ARN mensajero tiene una única hebra, ¿sí? Que reemplaza que tiene un uracilo, ¿sí? Reemplazando a la timina. Y que también va a haber proteínas que van a estar actuando en ese proceso de transcripción. Tiene una etapa que es la iniciación, que está determinada por una secuencia de bases en el ADN que indican que a partir de allí se debe iniciar la transcripción. Aquí no hay cebadores, directamente se inicia la transcripción. Tiene una etapa de elongación en donde justamente se va copiando esas bases en el ARN mensajero, se van copiando, y una etapa de terminación que también está dada por una secuencia de bases que indica que ahí se copia y que eso que está copiando es un gen, ¿sí? Y que ese gen va luego a ser traducido en un polipéptido. También actúa una enzima que es la ARN polimerasa. Esta misma enzima es la que desdobla el ADN, la doble hebra de ADN en algunas pares de base, las desdobla y ahí las va copiando y se va formando esta horquilla, ¿sí? Acá tenemos lo que es el ADN, perdón, la molécula de ADN, y acá tenemos la molécula de ARN en los eucariotas, copiada de manera completa, pero luego fíjense que yo les decía que se capacitaba para salir de la célula en el verdadero ARN mensajero, para salir del núcleo, perdón, en la molécula de ARN mensajero, en donde los intrones se remueven y solo quedan los exones, que son las zonas traducibles, digamos, a polipéptidos. Eso lo vemos bien en detalle en la clase que viene. Acá tenemos de nuevo para que vean lo que es la traducción, ¿no es cierto? Que interviene el ARN mensajero, el ribosomal y el ARN de transferencia. Se van sintetizando los polipéptidos de la manera en que les dije. El ARN de transferencia va leyendo al ARN mensajero y va trayendo, el ARN ribosomal, perdón, lee el ARN mensajero y va trayendo a los ARN de transferencia que traen unidos así
los distintos aminoácidos y los va leyendo esos codones y traduciéndolos en subunidades de aminoácidos que luego forman el polipéptido. ¿Sí? Acá es para que recuerden ir a esos videos, tanto en la sección práctica como en teórica, hay videitos sobre síntesis proteica, mírenlos y los vamos a discutir la clase que viene. Y finalmente, no me quiero retrasar más, el tema de hoy, que tiene que ver justamente con la división celular, con la fase de división celular, la mitosis y la meiosis. La fase de división celular, la mitosis, a su vez, se divide en una profase, en una metafase, en una anafase y en una telofase. Dijimos que la división celular podía ser, estaba comprendida por la cariocinesis, que es justamente la mitosis, en todas esas fases que les nombré recién, y la citocinesis, que es la división citoplasmática. ¿Sí? En el caso de las células procariotas, esa división celular recibe el nombre de fisión binaria. Se copia en la fase S la molécula de ADN, una vez que se copió y la célula ingresa a la división celular, ¿sí? A la etapa de fisión binaria, esa molécula de ADN que estaba duplicada comienza a dividirse, ¿sí? Por estas zonas. Recuerden que el ADN estaba unido a un punto en la membrana celular que se llama mesosoma. Estos mesosomas se han duplicado también, uniendo a ambas moléculas de ADN, comienzan a separarse, ¿sí? Las membranas citoplasmáticas van aumentando su tamaño y dividiéndose y van arrastrando los mesosomas y consigo a las moléculas de ADN. Finalmente se produce la citocinesis y luego lo que es la división completa del citoplasma y luego de la pared celular. ¿Sí? Entonces, la división celular en las procariotas se llama fisión binaria. En los eucariotas la denominamos mitosis o meiosis. Sabemos que la división mitótica va a dar como resultado dos células hijas con la información genética idéntica a la de la célula madre, y que la división meiótica va a dar como resultado 4 células hijas con información genética reducida, es decir, va a ser igual a la del parental, pero en realidad va a tener reducido el número de cromosomas. ¿Sí? En el caso de la mitosis, las fases son profase, la primera, metafase, la segunda, anafase y telofase. Para esto la célula, para empezar la división mitótica, la célula forma todo lo que se conoce como el uso mitótico, ¿sí? Ese uso mitótico, en el caso de las células animales, contiene unas estructuras que se denominan centriolos y que han sido duplicadas en la fase G1 o G2 de la mitosis, es decir, la última fase G, no en la primera antes de la fase S, sino en la fase G que continúa a la fase S. Allí se duplican estos centriolos, que son los que luego van a hacer como el eje que mantiene el esqueleto de microtúbulos, ¿sí? Que mantiene el esqueleto de los microtúbulos que forman este uso mitótico, ¿sí? En el caso de las células vegetales no hay centriolos, pero tenemos la pared celular que da la estructura para que esto ocurra. Porque recuerden que previo a esto, la membrana nuclear se desarma, ¿sí? Como lo muestra acá. Esa membrana nuclear se desarma, no es que se desaparezca, sino que se mantienen los componentes allí y luego se vuelve a formar cuando finalizó la mitosis. Como se desarma la membrana nuclear, los cromosomas saldrían disipados hacia cualquier sitio, y en las células animales, al no haber una pared, también ocurriría que sería difícil reorganizarlos. Entonces, quien organiza este uso mitótico son los centriolos, en el caso de las células animales. Y en el caso de las células vegetales, que no tienen centriolos, las redes de microtúbulos están unidas a la membrana celular que da además, que se sostiene además por la pared de la célula, ¿sí? Entonces, en la profase, que es la que ocupa el mayor porcentaje de tiempo de la división mitótica,
lo que ocurre justamente es la formación, como se muestra acá, voy a mover el puntero, es la formación de este uso mitótico, ¿sí? Con o sin centriolos se forma el uso mitótico o acromático, como dice acá, se comienza a desarmar la membrana nuclear y los cromosomas que ya estaban con su material genético duplicado, ahora se compactan y los podemos ver sus brazos, podemos ver su centrómero, ¿sí? Lo podemos ver bien en detalle a este cromosoma. Luego que terminó esa profase, pasamos a una etapa que se llama metafase. Esa metafase se caracteriza porque los cromosomas se alinean en el eje ecuatorial de la célula. ¿Ven? Aquí están los extremos del uso mitótico, en el caso que haya centriolos están allí, y allí quedan alineados los cromosomas, ¿sí? Unidos a sus centriolos, perdón, acá están los centrómeros en los cromosomas, unidos, estas fibras del uso mitótico, uniéndose a los centrómeros de los cromosomas. Esto es así porque una vez que comienza la siguiente etapa, que es la anafase, acá podemos observar que las fibras del uso tiran de estos centrómeros para separar las cromátidas hermanas. Y esto es lo importante de la mitosis, porque dijimos que en mitosis el resultado eran dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, ¿sí? Entonces, como habían duplicado su material genético y cada cromosoma tenía dos cromátidas, en esta fase de la mitosis, en la anafase, se separan las cromátidas hermanas, porque el resultado final va a ser justamente tener dos núcleos celulares, cada uno con el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La diferencia es que en esta etapa los cromosomas se encuentran con una cromátida, con una molécula de ADN. Y eso va a ser así hasta que inicie la fase S, ¿sí? Y luego ya tenemos acá, los cromosomas se vuelven laxos, ¿sí? Se descompactan, y ya tenemos acá los dos núcleos de las nuevas células hijas y finalmente va a ocurrir la citocinesis, se va a dividir la membrana celular, está bien dicho, la citocinesis en el caso de que así sea, de que tenga que ocurrir. Entonces, la importancia de la mitosis es que va a asegurar que las células hijas reciban la misma información genética de la madre. La importancia de la mitosis es que permite reparar y renovar tejidos. En el caso de organismos unicelulares, significa que la mitosis es la replicación de células, solo que son células idénticas, son clones, por decirlo así. Y también tiene que ver, justamente como les decía recién, en la reproducción de estos organismos unicelulares eucariotas y en el crecimiento de los distintos organismos, ¿sí? Porque va a aumentar el número de células en tejido. Bien, eso es mitosis. ¿Qué diferencia hay con la meiosis? Yo primero les voy a recalcar una diferencia. La mitosis puede ocurrir en células haploides y en células diploides, ¿sí? Es decir, que hay organismos que tienen células, en todo su organismo, células haploides, es decir, sin cromosoma homólogo. Las células diploides y las células haploides pueden dividirse por mitosis, pero las células diploides solamente son las que pueden sufrir una meiosis, además de las mitosis. Las células haploides no pueden dividirse por meiosis. ¿Y por qué no pueden dividirse por meiosis las células haploides? Simplemente porque no tienen un cromosoma homólogo, que es lo que antes preguntaban, ¿sí? Es decir, que las células diploides, al tener sus cromosomas homólogos, como lo muestra acá en este dibujito tan gracioso, al tener sus cromosomas homólogos, lo que ocurre es que se separan, ¿sí? Se separan los cromosomas homólogos.
en la meiosis. Acá está lindo el dibujo, pero al mismo tiempo no explica muy bien, porque en realidad los homólogos en la meiosis se separan en la meiosis 1 y por lo tanto acá deberíamos encontrar la otra cromátida hermana de cada homólogo, ¿sí? Entonces, la meiosis es un proceso de división celular a partir del cual de una célula con un número diploide de cromosomas se obtienen 4 células hijas haploides, cada una con la mitad de cromosomas que la célula madre. Es decir, hoy sabemos, ahora ustedes saben, que cuando hablamos de la mitad de cromosomas de la célula inicial, esa mitad es porque se separaron los homólogos, ¿sí? Al separarse los homólogos, me garantiza que las células hijas, las 4 hijas, vayan a tener la misma información genética, porque van a tener todas un cromosoma 1, todas un cromosoma 2, todas un cromosoma 3, ¿sí? Por eso es que se separan los homólogos. Si no fueran los homólogos que se separan y se separan cualquier otro al azar, habría células que tendrían el cromosoma 1, el 3 y el 5, otras que tendrían el 2, el 4 y el 3, ¿sí? No sé si se entiende esa diferencia. Entonces, es importante saber que la meiosis da origen a células sexuales o gametas, o que también da origen a lo que conocemos como esporas, ¿sí? Muchos textos van a encontrar lo van a encontrar como definición de meiosis. Van a encontrar que la meiosis da como resultado 4 células hijas o gametas. No, la meiosis no da solo gametas como resultado, no da solo células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides como resultado. También da como resultado esporas, que son células que se producen en las plantas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos ciclo celular. Pero que les quede como definición que la meiosis, la característica que tiene, es justamente producir 4 células hijas haploides, y estas células haploides pueden ser células sexuales o esporas, ¿sí? Dependiendo, como dice ahí, del tipo de ciclo de vida que tenga el organismo. Y acá les muestra un ejemplo, ¿sí? de meiosis, que es justamente la formación de los espermatozoides. Tenemos una célula madre que atraviesa la meiosis 1, en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos, acá están los homólogos, y luego en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas de los homólogos, y por lo tanto tenemos 4 células, cada una con un cromosoma, con una cromátida y sin cromosoma homólogo. Entonces, la meiosis, la secuencia de 2 divisiones nucleares, meiosis 1 y meiosis 2, que ocurren de manera simultánea, ¿sí? Se dividen de manera consecutiva, con excepción de las células gametas femeninas en mamífero, pero eso lo vamos a ver después. Y las denominamos entonces meiosis 1 y meiosis 2. La característica de la meiosis 1 es que es reductiva. Se le dice que en general la meiosis es reductiva porque reduce el número de cromosomas. Y la meiosis 1 es realmente la que es reductiva porque es la que separa el par de cromosomas homólogos. Una vez que la célula atraviesa la meiosis 1, ya en cada subnúcleo, que todavía no está separado, como sí en muchos casos, pero cada subnúcleo ya va a ser haploide, ya va a tener haploidía, porque ya se separó el homólogo, aunque cada uno de esos cromosomas tenga 2 cromátidas, ¿sí? Entonces, al igual que en la mitosis, la profase 1 de meiosis 1 ocupa gran cantidad de tiempo, y acá lo que ocurre es la condensación de los cromosomas, la formación del uso mitótico, ¿sí? Es decir, la disociación de la membrana núclea. Se va a preparar la célula para que ocurran los otros pasos de mitosis. Pero acá, de meiosis, ocurre algo muy importante en la profase 1 de la meiosis, que es el crossing over, o entrecruzamiento de los cromosomas, ¿sí? El crossing over es justamente donde los cromosomas homólogos se les llama que se aparean. Fíjense acá, están apareados, están muy cerquita. Ese apareamiento, lo que significa ese crossing over, es que intercambian material genético. Es decir,
pares de bases del cromosoma 1 materno se intercambian con pares de bases del mismo sitio, en el mismo locus, del cromosoma 1 materno. Como resultado, lo que obtenemos, miren, son cromosomas homólogos, ambos siguen siendo homólogos, que luego del crossing over intercambiaron a algunos sectores. Entonces se lleva a este cromosoma pedacitos del cromosoma materno que se los intercambió al otro y le quedó pedacitos del cromosoma paterno. ¿Para qué sirve esto? Para dar mayor variabilidad genética. La importancia de la meiosis es que al producir gametas o esporas, garantiza que luego al unirse las gametas o al reproducirse las esporas, tengamos descendencia, células descendientes, que sean células o organismos descendientes, perdón, que tengan variabilidad genética, no idénticas al parental, ¿sí? No idénticas, ya hay una variabilidad. Y después, cuando se formen las gametas, en el caso de las gametas que se unen, aumentan esa variabilidad genética. Los siguientes pasos de la meiosis son justamente muy parecidos a la mitosis. Tenemos metafase, anafase, telofase. La anafase, metafase 1, anafase 1 y telofase 1 son iguales a la mitosis, es decir, que se alinean en el plano ecuatorial los cromosomas homólogos, salvo que en la anafase 1 quienes se separan son los cromosomas homólogos. Ahí veo, ahí voy a responder, si no háganmelo por audio las preguntas. Los que se separan son los cromosomas homólogos y no las cromátidas hermanas como en mitosis, ¿sí? Se separan los cromosomas homólogos, quedan separados, y por lo tanto, en la telofase de la meiosis 1, al finalizar la meiosis 1, ya tenemos dos células en estado haploide. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perdón, justo me entró un mensaje, no te escuché. ¿Hace falta estudiar a fondo qué cosa? ¿A qué te refieres? No, 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 no hace falta estudiarlo, chicos, no. Esperen que ahí les estoy compartiendo. No hace falta estudiarlo. Fíjense entonces, como importante acá, y que se los recalco, finalicé la presentación, le voy a poner puntero. Como importante que se los recalco una y otra vez, y soy intensa en eso, porque quiero que tengan, que les quede grabado, que en la meiosis 1 es la reductiva, porque en la meiosis 1 se separan los pares homólogos, y por lo tanto en la telofase 1 de meiosis ya vamos a tener dos núcleos con estado haploide de sus cromosomas. Acá había 2N cromosomas y acá hay N cromosomas, ¿sí? El homólogo de este se fue al otro núcleo y el homólogo de este se fue al otro núcleo. Es decir, que acá ya tenemos N igual a 2, en tanto que en la metafase 1 en el núcleo teníamos 2N igual a 4, ¿sí? Inmediatamente terminó la telofase 1, continúa la profase y metafase 2, ¿sí? Puede que se detenga un poquito en el tiempo, pero en realidad no pasa nada ahí. No es que hay una fase de replicación nueva del ADN, no pasa nada. Así teníamos las células, así continúan a la profase, metafase 2, anafase 2. La meiosis 2 se caracteriza porque es igual que la mitosis. Es decir, en metafase se van a alinear los polos y en anafase 2 se van a separar las cromátidas hermanas. Y cada uno de estos núcleos que teníamos al finalizar la telofase 1 de meiosis, con sus cromosomas, con dos cromátidas, ahora cada uno de estos núcleos va a tener, al finalizar la telofase 2, cromosomas, núcleos de cromosomas con una cromátida. Y por lo tanto el resultado son 4 células hijas, cada una con un cromosoma, cada uno con cromosomas, con una cromátida y en estado haploide, es decir, sin su par homólogo.
Acá está para que ustedes vean en la presentación y la puedan repasar. Tienen para ver de qué consiste el crossing over. Cuando yo les decía que intercambian bases, sectores, genes, locus, intercambian unos con otros, fíjense, ¿no? Acá tenemos una secuencia de nucleótidos A, B, C, D, E y F, lo ponen en mayúscula, para que distingamos de la secuencia de nucleótidos del cromosoma homólogo, y lo intercambian. Entonces, una vez que finalizó el crossing over, fíjense que la secuencia de pares de bases, al ser intercambiadas, ya no son iguales al parental, ya hay una variabilidad genética allí. Ahí tienen para repasar meiosis, profase 1, que es lo que les expliqué recién, qué va ocurriendo en cada una de las fases, ¿sí? Pero esto ya lo pueden repasar ustedes de la presentación que tienen, que es la misma. Me interesa más esto, recalcarles que entre meiosis 1 y meiosis 2, si bien en algunos textos encuentran que hay una breve interfase, esta breve interfase no es lo mismo que la interfase del ciclo celular. Van a encontrar este escrito, pero tengan en cuenta que no es lo mismo que la interfase del ciclo celular, porque no ocurre nada, no ocurre duplicación de mitocondrias, ni de cloroplastos, ni de material genético, nada. Se llama a veces breve interfase porque es un stop, un parar en el tiempo, un reorganizar a lo mejor estos dos nuevos núcleos, ¿sí? Para continuar con la meiosis 2. A veces esos núcleos ni siquiera se reorganizan. Continuamos con la meiosis 2, que fíjense en microscopio óptico, para diferenciar una meiosis 1 de una meiosis 2, además del número de cromosomas que se ve menos denso, también siempre ocurre que tenemos las dos fases, las mismas, una al ladito de la otra. Así se ven en microscopía óptica, ¿sí? En cambio, si fuera una meiosis, la vemos simple, no la vemos una al lado de la otra. Una mitosis, perdón. Ahí tienen de nuevo, mostrándoles, como para que ustedes repasen, para ver la actividad que tenían que hacer, la última, justamente la meiosis en sus etapas, que es reduccional. Acá tenemos con los homólogos, fíjense, los homólogos, 2n igual a 4, se separan los homólogos y ya tenemos n igual a 2. 2c quiere decir 2 cromosomas, acá tenemos 4 cromosomas. En tanto que en la meiosis 2 se sigue manteniendo n igual a 2 cromosomas. Entonces, importante que la mitosis se puede realizarse en células haploides y diploides, es decir, células 2n y células n, pero que para meiosis necesitamos sí o sí que las células sean diploides, que sean 2n, porque si no, no pueden reducirse. Genéticamente, la meiosis es muy importante por esta razón, por la variabilidad genética, ¿sí? Y porque permite la reproducción sexual, porque forma las gametas para la reproducción sexual y forma las esporas en las plantas, que luego dan las estructuras que finalmente dan las gametas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos ciclos biológicos. Es decir, que es muy importante la meiosis en lo que tiene que ver con la reproducción sexual y en lo que tiene que ver con la variabilidad genética, por este crossing over que ocurre, y porque finalmente sabemos que en toda reproducción sexual las gametas se fusionan y vienen una de un parental y otra del otro. ¿Sí? Entonces, me voy acá, de nuevo. Bueno, escucho preguntas, comentarios. La replicación, me pregunta Milena si tiene iniciación y terminación. Sí, tiene iniciación y terminación, que está determinada, en realidad, más que terminación, tiene iniciación. Hay sitios en el ADN que indican que allí se inician las horquillas de replicación, ¿no? Para que vaya la ADN polimerasa, las helicasas, a actuar allí. Y determinación, en realidad se va replicando todo el ADN hasta que se van encontrando con otras horquillas de replicación, en el caso de los eucariotas. Bueno, chicos, esto sería lo de hoy. Yo quería sobre todo ver mitosis y replicación. Díganme si tienen alguna pregunta. Y recuerden, para la clase que viene, la semana que viene ustedes no van a tener actividad práctica para hacer en la LEP.
pero van a tener que estudiar todo lo que es metabolismo y todo lo que es síntesis proteica para que lo repasemos en el teórico y ustedes me hagan preguntas, ¿sí? Vengan con todas las preguntas ya. No vengan sin verlo, por favor, al tema. Así que, bueno, traigan todo para preguntar, ¿sí? Así vemos, repasamos todo metabolismo y síntesis proteica. Sí, todo lo de clase 5 y 6. Y recuerden que para el otro parcialito va a entrar todo lo que es metabolismo, todo lo que es reproducción celular y molecular, síntesis proteica y tejidos, que lo van a ver recién la otra semana, que viene no, la otra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ah, el meristema de la raíz, eso lo van a ver cuando veamos tejidos, pero bueno, está ahí. El meristema de la raíz es un tipo de tejido vegetal. Los meristemas son tejidos vegetales que son de alta reproducción mitótica, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes saben que las plantas crecen en alto y en ancho, ¿sí? Entonces, hay zonas en los extremos de los tallos y en los extremos de las raíces que se llaman tejidos meristemáticos y que son tejidos en donde hay mucha actividad mitótica. Y también hay meristemas laterales en tallos y raíces que permiten crecer a lo ancho al tallo y a lo ancho a la raíz. Y meristemas apicales que permiten crecer a lo largo las raíces y a lo largo los tallos, ¿sí? Entonces son tejidos de alta división mitótica y por eso se utilizan los meristemas para hacer los ejercicios o los preparados de mitosis y poder verlos, porque las células se están dividiendo activamente. Por ejemplo, en un animal tendríamos que utilizar un embrión, ¿sí? Para poder ver una alta actividad mitótica, o a algunos tejidos, por ejemplo, como epiteliales, ¿sí? Para ver una alta actividad de mitosis. Pero es más fácil verlos en plantas. ¿Alguna otra pregunta?